Hermoso, hermoso. Bueno, espero que se haya visto bien. Un poquito, me parece que hablar sobre las niñeces y adolescencias es conectarnos con su edad, con su sensación. Y para hablar justamente de... me quedó el audio. Y para hablar justamente de la niñez trans, transgénero, de la niñez y adolescencia travesti, creo que es importante que entender qué es una niñez o una adolescencia en principio, ¿no? Y desde ese lugar no es nada más ni nada menos que amor al propio cuerpo, a su propio sentir. Si a mí me preguntan cuál es la definición sobre la niñez trans, es eso, ¿no? Es justamente el momento más genuino que tenemos todas las personas de poder ser. Sucede que eso por ahí desorganiza, ¿no? la estructura que nosotros tenemos como lo que aprendimos, cómo nos formamos en cuanto a la educación y en cuanto a nuestra profesión. Y entonces ahí comienzan los inconvenientes entre qué es lo que debemos hacer, si lo que estamos haciendo está bien, si cuándo es el momento, y surgen muchas preguntas. Entonces a mí me gustaba comenzar con conectarnos con la niñez y con la adolescencia y valorizar ese momento, en principio. Y después compartirles, creo que como una gran diferencia entre los estereotipos y la identidad de género, que me parece a mí que es por donde surgen la mayoría de los inconvenientes. ¿Qué son los estereotipos, no? Los estereotipos claramente son sobre los cuales nos reflejamos. Hoy podemos hablar que todavía nuestra sociedad es muy heteronormativa y rígidamente binaria. Y cuando hablo de heteronormativa, digo que lo normal, entre comillas, es lo heterosexual, ¿no? Y rígidamente binaria, como que existirían solamente dos sexos, o dos sentimientos, o dos estereotipos, femenino, masculino, varón, mujer. Entonces, me quiero referir a estos estereotipos, a esta situación de estructura rígidamente binaria, como el primero de los grandes problemas, ¿no? Y el segundo es entender qué es la identidad de género. Entonces, ahí comienza el gran inconveniente que tiene la niñez de poder crecer en amorosidad, de poder crecer de una manera nutricia. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en esta sociedad todavía muy heteronormativa y rígidamente binaria, encontramos que en una librería hay juguetes de chicos, mejor dicho, hay útiles de varones y mujeres, divididos los salones, así, muy marcado, las casas de ropas, las casas de juguetes, los programas de chicos, sobre todo los juegos, es decir, por todos los sentidos que los niños pueden percibir todavía, hay una realidad muy binaria. Entonces es muy difícil romper con ese binarismo siendo tan pequeñitos, ¿no? Entonces creo que sería como lo primero a poder conversarlo, a poder establecerlo y ponerle palabras. Entonces, los adultos, las adultas nos entramos a preguntar, bueno, vamos a dejar que crezca, a que se le pase, es una confusión, mañana va a ser diferente, estaremos haciendo bien, y empiezan un montón de inconvenientes. Entonces, por eso me parece importante como plantear estas dos cuestiones. Una cosa son los estereotipos, con qué juguetes jugamos, cómo nos vestimos, qué queremos ser y cómo nos identificamos. Y por otro lado es la identidad. La identidad es la vivencia interna del ser, es cómo me siento, cómo quiero ser, cómo me autopercibo, cuál es mi vivencia. Más luego, de quién me enamoro, de quién me siento atraído, ¿no? Entonces creo que por ahí, en principio, es plantear estas diferencias que son importantes, poder entenderlas, detectarlas, a la hora de plantear libertades. Y yo digo libertades porque tiene que ver con las libertades de
cómo quieren las niñeces vestirse, jugar, sentirse, hacer deporte, hasta interactuar. Nosotros, desde AMI, anhelamos que no hayan tantos estereotipos cada día, o por lo menos posible. Que no haya tanta estigmatización ni tantos prejuicios. Más bien que haya afectividad, escucha activa, respeto por la identidad de ese ser. Perdón, Claudia. Perdón. Tratemos de apagar los micrófonos porque se escuchan sonidos extras. Ah, perdón, bien. Entonces, a mí me gustaría tomar estos minutos para plantear estas situaciones, nada más, darle también la palabra a Jorge luego, que desde su aspecto, poder introducir otros aspectos, y, por supuesto, a Guadita, quien está transitando como mamá y como acompañante en el colectivo de la diversidad, a otras mamás, a otros familiares y entornos afectivos. Entonces, es como diferentes aristas, y después vamos a abrir la posibilidad de que ustedes nos pregunten, en función de lo que nosotros compartimos, qué es lo que les resuena para seguir profundizando en esta charla. Dentro de estas dos aristas que planteo, que tienen que ver con los estereotipos, viene la mano los prejuicios, lo que yo siento, el autocentrismo, el deber ser. Entonces, y dentro de la identidad de género, sí, marcar concretamente que hace 9 años nuestro país receta y tiene establecido una ley de identidad de género. Yo le encargaría a quienes tengan el audio prendido que lo pueden apagar, así no se le hace interferencia a otros. Perdón, es el de Jorge el que hace interferencia. Bien, bueno. Entonces, desde este lugar, la identidad de género es un derecho, ¿sí? Es un derecho para personas mayores y menores de edad. Las personas menores de edad tienen el derecho, ¿sí?, a poder rectificar su partida de nacimiento, acompañado de sus tutores, representantes legales, ¿sí?, mamá, papá. Y para eso empieza el inconveniente, ¿no? Tal vez de que el primer contacto que tienen estas niñeces es su primer matriz, su primer nido, su primer lugar de referencia, que es su familia. Y justamente la familia ya ha transitado todo tipo de niveles educativos, entonces no tiene acceso a la ESI, no tiene acceso a la Ley Micaela, porque ya está, porque no está dentro del sistema educativo. Entonces, a esas familias, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema judicial es el que debe acompañar. ¿Por qué digo acompañar? Porque tenemos que tener la posibilidad de generarle esas preguntas, esa seguridad. Es decir, es por eso que es necesario que los profesionales que asisten, interactúan o se involucran con las niñeces y adolescencias deben tener la necesaria perspectiva de género y diversidad adecuada a estos tiempos. Digo estos tiempos porque ya no se justifica que un niño que se sienta de una identidad no igual a su sexo biológico no sea respetado como un niño cisgénero. Esto lo comparto de esta manera porque me parece que como profesionales de las áreas nos debemos readecuar, ¿no?, en nuestra formación. Y digo readecuar porque todavía no tenemos una currícula educativa en las universidades en las cuales no hayan seminarios gratuitos o propuestas, sino que haya una comprometida currícula educativa donde incluyan, ¿sí?, temáticas con perspectiva de género y diversidad. Es por eso que todavía la biología, por ejemplo, que es un área que es importante, ya no muestren solamente los cuerpos de varones y mujeres, porque ya no es así. Ya hay niñas con pene y varones con vulva. ¿Por qué? Porque tenemos hace 9 años ley de identidad de género, ¿sí? Entonces, no podemos propiciar como docentes educativos en esta área, digamos, no podemos. A ver, yo quiero que se me interprete por ahí la manera de compartir, ¿sí? No deberíamos, tal vez, ¿no?, tener todavía esa manera de educar. Entonces, es por eso que nosotros propiciamos una reeducación, sobre todo en profesionales. Y digo en distintas áreas porque
Nos ha pasado que han llegado casos en los cuales los mismos centros de salud, que son asistidos por profesionales legales, ¿sí?, que no están ayornados de la ley de identidad de género y no actualizan, por ejemplo, no autorizan las prácticas médicas de readecuación corporal, que es muy importante acompañar la decisión de esa persona, si se quiere hormonar, si no, son decisiones personales, son decisiones familiares más luego, pero es importante, digo, yo planteo estas aristas, todas estas puntitos, para que después podamos contestar algunas preguntas, y me tomo estos minutitos nada más. Entonces, porque hay mucho por compartir, y también la arista de Jorge es importante, y también la arista de Guadita, y sus palabras también son importantes. Entonces, dejo planteado la posibilidad de estas dos vertientes más importantes. Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad de género, y mucho más luego la diferencia entre los estereotipos que dan lugar a los prejuicios. La mirada adultocéntrica es muy fuerte, pese a que hace muy poquito cumplimos 30 años de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Sin embargo, y sabemos por nuestra Constitución que los niños son sujetos de derecho, y desde agosto del 2015, aún así, ahí tenemos más claramente una normativa que nutre, que potencia los derechos de las niñeces y las adolescencias. Sin embargo, también la mirada adultocéntrica aún es muy fuerte. Así que yo quiero dejar planteados estos temas. Le voy a dar la palabra a Jorge, así dejo planteado estas cuestiones y ustedes vayan anotándose sus preguntitas. ¿Te parece, George? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo le va? Yo también había preparado así, pero no sabía cómo arrancar, de dónde empezar. Nada, se puede hablar tanto de niñeces y adolescencias travesti y trans que, bueno, es difícil cómo arrancar, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a arrancar con preguntas para que después surjan debates, surjan aportes, comentarios. Muchas de las preguntas que me hice chocan mucho con lo que dijo Clau, digamos, está muy relacionado con lo que dijo Clau hace un ratito. Y son preguntas que me hice en base a charlas que hemos tenido durante todos estos años de acompañamiento con familiares, entornos afectivos y con instituciones escolares. Entonces la pregunta que siempre surge y que Clau creo que la remarcó muy bien, tiene que ver con quién es la persona competente para determinar la identidad de género de una persona, ¿no? ¿Son les profesionales? ¿Son les docentes? ¿Son las familias? Y en realidad hay que hacerse esa pregunta porque muchas veces tenemos les adultes, digamos, como ese poder o esa intención de saber qué siente la otra persona. Entonces me parece que como profesionales, docentes y familiares, tenemos que hacernos esa pregunta de quién es la persona competente para determinar la identidad de una persona. Y bueno, la respuesta ya la sabemos, ¿no? Pero yo les hago esta pregunta para que nos las hagamos en nuestra práctica cotidiana, digamos. Y la persona que sabe es la propia persona que siente su vivencia, que siente su identidad. Y esa persona somos todos, ¿sí? Yo no sé la verdad desde cuándo me siento que soy Jorge, ahí dice Juana, pero soy Jorge. La verdad que no lo sé porque nací, tengo un cuerpo determinado, mi familia me puso un nombre, documento y yo lo adopté y nunca me puse a pensar nada. O sea, me llamaron así y adopté esa identidad, digamos, y ahí está. Bueno. Entonces, un poco la pregunta es esa, ¿no? ¿Quién es la persona que sabe realmente lo que le pasa? Y bueno, la persona que realmente sabe lo que le pasa somos todos, digamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las personas que subvierten, digamos, ciertas normas o cierta hegemonía? ¿Sí? Como pasa con las niñeces y adolescencias travesti trans.
es como que no les damos la categoría de que sepan lo que sienten, ¿no? Ese es un poco lo que, hablando con familiares y docentes y demás, muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo sabemos que sienten eso? ¿Lo tenemos que tomar en serio? ¿Es un juego? ¿Tenemos que esperar? Y bueno, ahí está la palabra esta que también Claudio decía y está bueno que lo problematicemos, ¿no? ¿Esperar a qué, digamos? ¿Para qué tenemos que esperar? A la adolescencia, si también cuando son adolescentes discutimos lo que sienten. Entonces te plantean, y me quiero hormonizar o quiero hacerme alguna intervención quirúrgica y también hay lío. O sea, ¿y qué esperamos? ¿A la adultez? Pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, un poco la problemática o de esta pregunta tiene que ver también con esto, ¿no? La verdad que no hay que esperar nada, hay que actuar rápido, porque la salud mental está en todas las etapas de la vida y no podemos dejar pasar el tiempo porque ese tiempo implica que esa persona sufre, ese niño, niña, niñe sufre, adolescente también, obvio, y la verdad que adultos somos responsables de tratar de que esa persona pueda vivir libremente. Ya sea como familiares, como profesionales, como me toca a mí del campo de la salud mental, pero también como docente, que justamente es un poco el eje de la charla. Entonces la escuela también tiene que actuar rápido, ¿sí? Obviamente que es un derecho, pero bueno, ya sabemos que a veces esos derechos no se respetan, pero más allá de que sea un derecho, también tenemos que entender que somos personas y aunque no esté ese derecho, tenemos que actuar igual rápido, ¿sí? Otro problema que está relacionado con esto y que también es una problemática, una pregunta, un debate que se genera muchas veces hablando con las familias y docentes y demás, tiene que ver con qué pasa si esto que manifiesta en una etapa de su vida después no es así. El tema del arrepentimiento o el tema de la reversibilidad, como se dice. ¿Qué pasa si en un futuro no siente esto que me dice? Y esto las mamás, papás, familia extensa, las escuelas se lo preguntan mucho. ¿Qué pasa si activamos un cambio y aceptamos y acompañamos y después, bueno, la verdad que nadie sabe si eso va a permanecer, o sea, nadie sabe, tampoco uno sabe qué viene después en la vida de cada uno, ¿no? Pero es importante respetar el presente, y el presente es ahora, digamos, y ese ahora hay que actuar rápido, ¿sí? Y hay que respetarlo y hay que acompañar, porque no acompañar, no respetar, intentar corregir, intentar poner una visión desde nuestra visión, digamos, nuestro pensamiento como adultos, eso de alguna manera deja secuelas, ¿sí? Entonces, no porque estemos hablando de niños, niñas y niñas y adolescentes, eso no tiene un impacto en su salud mental, ¿sí? Entonces, cuando una persona transita su niñez y está planteando algo, hay que realmente escuchar. Pero una escucha activa, digamos, no es decir, sí, escuché, no, escucha activa, y cuando digo escucha activa es tomar conciencia de lo que está pasando y actuar en consecuencia. Y después, otra cosa que me gustaría, y ya termino, y le dejo el lugar a Guada, que creo que es de la persona más importante de esta charla, para que cuente su experiencia. Yo quería, más que nada, hablar de lo que es mi campo de actuación profesional, y que muchas veces nos ponemos en ese lugar de saber, que también el saber implica poder, y eso genera un efecto en las personas. O sea, hoy las personas le dan una categoría a los profesionales de la salud mental importante, ¿sí? La palabra nuestra es importante. Entonces, cuando uno habla con una familia, con instituciones escolares y demás, tiene que saber el lugar que ocupa, entonces no puede decir cualquier cosa. Y en este caso es muy importante romper con ese lenguaje de entender estas identidades, entender estos sentires como
como patología mental, como enfermedad mental, como que, bueno, en realidad vamos a plantear algo para intentar corregirlo, para intentar apaciguarlo, para intentar esperar. Y he tenido muchas charlas con profesionales de salud mental que tienen esa visión. Bueno, pero si, nada, tiene 5 o 6 años, ¿cómo sabe lo que siente? Vamos a esperar un poco, hablarle como en lenguaje neutro. No, pero la persona te dijo que es ella o él, y pronombre femenino, masculino, ya te lo dijo, no hay que hacer un intermedio. Entonces, bueno, esta cuestión de corregir, cambiar, imponer, esperar, tiene que ver con una lógica bien adultocéntrica, como dice Clau, y tiene que ver con esta lógica de que profesionales de la salud mental intentamos reparar lo que es anormal, ¿no? Entonces está toda esta cuestión de las terapias reparativas, correctivas. Entonces, bueno, ya se sabe hace muchos años que ese tipo de terapias, ese tipo de intervenciones, ese tipo de charlas, no son éticas, digamos. Entonces, cuando ustedes escuchen algún profesional de la salud mental con esa lógica, está por fuera de la ética de la profesión. ¿Sí? Entonces, bueno, eso quería marcar, es interesante, ¿no? Bueno, nada. Le dejo lugar a Wanda. Un segundito, les quería proponer a quienes están participando que tal vez las preguntas que les vayan surgiendo ya las puedan ir anotando, si quieren, en los comentarios, así después las sacamos de ahí, si tienen ganas, va. Ah, Adelante. perfecto. Buenísimo, sí. Bueno, hola. Yo soy mamá de Tito, que ahora tiene 7 y hizo la transición a los 4 y el DNI a los 5. Igual sus manifestaciones, lo que sentía, o sea, que él sentía que no era una nena, lo empezó a manifestar cerca del año y medio, cuando empezó a hablar, que ya empezaba a decir que no, que yo le decía princesa y me decía, no, no, yo no soy princesa, o elegía los juegos según los estereotipos más masculinos, y la ropa y todo, cosa que en casa no nos generaba conflicto, afuera de casa tampoco, porque iba a una guardería donde eran un grupo donde no se separaba por sexo o por género, entonces no hubo conflicto en ningún momento en ese sentido hasta los 3. En casa hacía lo que quería, decía lo que quería, jugaba lo que quería, en la guardería también. Yo iba hablando con las docentes y le preguntaba, pero si vos llamás a los varones, eh, ¿con quién va? O cuando llamás a las nenas, ¿con quién va? Porque a mí me empezaba a decir, pero yo soy un nene. Y aunque al principio le explicábamos que no era un nene, bueno, después ya se lo dejamos de explicar y dijimos, bueno, se le pasará. Nunca se le pasó. Se le empezó a acentuar cada vez más. Cuando entró en sala de 3, era, a pesar de que todavía tenía nombre femenino, era un varón más. Es más, los compañeros lo leían como varón. Jugaba con los varones, se juntaba con los varones, quería actuar con los varones. Ahí empezaron a hacer un poco más de ruido las cosas. Y ahí es donde empezó a haber conflicto más adentro de casa, porque o sea, venía todo bien hasta que teníamos que empezar a justificar afuera lo que pasaba. Y explicar, bueno, pero le pasa esto desde siempre, no sabemos para dónde se va a orientar, pero bueno, evidentemente dentro del género femenino no la podíamos encasillar porque que claramente se manifestaba que no, tampoco nos decía a los 3 un nombre masculino, entonces seguía con el nombre de mujer, pero todo el resto de sus actitudes eran más de varón y nos decía yo soy varón y jugaba al fútbol y quería ir a fútbol y estaba todo bien. Lo más difícil era cuando eso lo tenía que hacer
en el colegio, que era en el único ámbito que socializaba, porque después con la familia tampoco había, nadie le decía nada. Entonces, en casa y con la familia extendida, el que él fuera así era algo que era aceptado, o sea, a nadie le generaba conflicto que fuera una nena y pareciera un varón. En realidad era un varón y parecía una nena. Pero los conflictos los tuvimos principalmente cuando se escolarizó y cuando empezó a querer llamarse como varón, que eso ya fue a los 4, cuando se cortó el pelo, dentro del colegio. Y que los cuestionamientos eran que sí era muy chiquito, que cómo estábamos seguros, que iba a pasar si se arrepentía, todas cosas que en definitiva nos afectaban directamente a nosotros, no al entorno escolar. Ahí era solamente acompañar. El pasaje por la transición de un hijo o de cualquier edad es, para la familia es terrible, porque es un año, ponele, de incertidumbre que vos no sabes qué es, y necesitas saber qué es para saber cómo seguir, y uno es bombardeado con preguntas o con juicios o prejuicios, y uno tiene que andar explicando todo el tiempo que no es no es el adulto el que está haciendo esto, sino que está solamente representando el interés del niño, que en casa se manifiesta de una forma y que por ahí en el colegio no era tan claro porque tenía 4 años, o sea, tenía que animarse a decir todo lo que le pasaba también. Si le cuesta a los adultos decirlos, a los niños les cuesta más. Pero bueno, en casa él estuvo, siempre fuimos siguiéndole el ritmo a medida más o menos que lo pedía, lo hicimos atender por psicólogos, psiquiatras, lo llevamos a Buenos Aires, o sea, no es que dijimos, bueno, de un día para el otro quiere ser varón, bueno, listo. Que por ahí también debería haber sido así, no había demasiado. Pero todos pensamos que era una etapa que se iba a pasar, y bueno, no, nunca se le pasó. Y realmente le cambió la vida hacer la transición y empezó a ser feliz, y se le notaba que había estado sufriendo, y para él fue poco tiempo, a los 4 años, ponerle 2 había sufrido, así que no había sido tan poco tiempo, pero para lo que habitualmente les cuesta a los demás, que les lleva muchos más años, se puede decir que la pasó bastante mejor. Pero bueno, ahora está feliz. No sé qué otra cosa agregar, no sé si me quieren preguntar algo. Ahora, si querés, Guadita, compartimos un videíto como disparador y abrimos el diálogo, porque acá lo más nutricio es que podamos abrir el diálogo. Nosotros dejamos planteado algunas cuestiones que vivimos a diario en nuestro equipo, y ustedes son quienes van a compartirnos otras inquietudes. La mirada acá adultocéntrica, ¿no? A ver. Your heart sings like a kettle, and your words they burn away like steam, and the light burns warm while the truth lights clear. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more.
I think of you often. I meant what I said. Solo para que tengamos en cuenta cuál es la mirada del adulto y que las niñeces es genuino ese momento, ¿no? Y esto por ahí lo traigo porque si bien no puedo traerle un videíto sobre la niñez trans, que todavía no hay, ¿sí? Tengo que traer con relación a otros temas, pero por ahí focalizar en esto, cuál es nuestra propia mirada, nuestra propia educación, nuestra propia formación y cuál es la mirada de esa niñez que simplemente se manifiesta, ¿no? Entonces, por ahí entender que para acompañar a una niñez y una adolescencia, antes que nada, es para respetar su identidad, su ser, su vivencia, y que si no lo hacemos, si no propiciamos también eso de manera grupal, se genera bullying, se genera desigualdades, se genera exclusión de los sistemas educativos, se genera exclusión de los sistemas de salud, con lo cual viene de la mano esto que compartía recién Jorge, ¿no? Patologizar, estigmatizar. Entonces, por ahí la apertura que nosotros hacemos es invitarles a que desde la afectividad encontremos esas, si se quiere, recetas mágicas que tienen que ver con cómo resolvemos esto. Y lo primero que quiero compartir es una respuesta que me preguntan: hola, me parece interesante saber si desde los certificados oficiales, sin el cambio de DNI, ¿se considera otro registro? ¿Cómo sería esa pregunta? No sé quién sería. Ariel Paredes. Bueno, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Justo, Buenas bueno, tardes. trabajo por ahí. No, puntualmente, desde, por ejemplo, desde una institución oficial, desde las escuelas, certificados oficiales que sirven como intermediarios, se emiten al nombre que figura el DNI. O sea, más allá que en los registros, según la ley de identidad de género, o sea, deben dar cuenta del nombre de pila. Pero en los oficiales todavía, o sea, no hay cuenta al respecto, si no se hace el cambio en el documento. O sea, si hay alguna novedad al respecto o hay algún tipo de certificación que acompañe. Bueno, esto me pulsa a compartirte la ley, ¿sí? Sí. Yo preparé, como vi tu pregunta, preparé un Power que tiene que ver con lo que dice la ley de identidad de género en este sentido. A ver si logro. No, me parece que estoy mostrando la pantalla mía. Bueno, por ahí no sé cómo compartirlo en este programita. Bueno, básicamente la ley de identidad de género habla en el artículo 12 del trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, a su solo requerimiento. El nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. Es decir, que la identidad de la persona no depende si tiene hecha su rectificación en el documento, sino depende de cómo la persona es autopercibida, cómo quiere ser llamado, registrado y respetado en todo tipo de registros. O sea que la ley de identidad de género es clara en este sentido, habla del trato digno. Digo esto porque hay personas que por ahí no hacen su rectificación de partida, no tienen la posibilidad de hacerlo. Hay un sinfín de otros casos que tienen que ver con que por ahí los padres no acompañan, les resulta muy complejo. Imaginemos también, no solamente en nuestro ámbito, sino imaginemos niñeces y adolescencias de extrema vulnerabilidad, ¿no? En donde no son acompañados por sus familias, entonces no tienen recursos para poder hacer su rectificación de partida, pero son la persona que están diciendo. Entonces el artículo 12 de la ley de identidad de género los dota de este derecho, ¿sí?
Entonces, no dice en ninguna parte de la ley de identidad de género que tiene que tener el documento nacional de identidad con su nombre autopercibido para que esa persona sea respetada. No lo dice la ley de identidad de género, ¿sí? Una acotación, por ejemplo, de la chica, el chico quiere acceder a un curso oficial de nivel provincial o municipal, hacer un curso X, costura, sí, panadería, cualquier tipo. Sí. Al emitirse ese certificado, entonces debería salir en cuanto al derecho de la identidad. Es a así, su o sea, nombre no, autopercibido, a su nombre, claro, autopercibido. Yo, Claudia, que mi nombre, en mi documento está diciendo que soy Juan, por distintas razones, que son personales. No he podido hacer mi rectificación de partida. Y tengo mi documento como Juan. Si yo te digo que soy Claudia Mariela Vega, como nombre autopercibido, ¿sí? Soy Claudia. Bien. Mariela Vega. Eso dice la ley de identidad de género. Y eso es ley. Tenemos que ir por eso, tal cual. Tenemos que ir por eso, ¿sí? De hecho, para las elecciones, vieron que está contemplado también que la persona se la llame o por el apellido, respetando si no coincide el nombre autopercibido con el nombre que figura en el documento. Más estructura que eso ya no tenemos. Claro. Es que hay muchos casos en los cuales las personas, a ver, yo les cuento otra, en contexto de pandemia, el proceso de la rectificación de partida es un proceso administrativo en el registro de capacidad de las personas, ¿sí? En el contexto de pandemia, llevamos más de un año para que pueda el registro entender que las rectificaciones de partida por la ley de identidad de género debería ser un trámite esencial. ¿Qué pasó en contexto de pandemia? Solo se inscribían nacimientos y defunciones. No se hacían rectificaciones. Nosotros como colectivo, lo que reclamamos es que se entienda con perspectiva de género y diversidad que las rectificaciones por la ley de identidad de género deberían ser de trámite esencial. Y para que se puedan hacer esas rectificaciones, porque dependía de eso la posibilidad de que esa persona haga su documento con su nombre autopercibido. Y al cabo de un año de pandemia, receptaron esta situación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta es una situación que la gente, a veces la comunidad por ahí lo desconoce. Entonces, no se hacían las rectificaciones de partida. Entonces, esa persona, ese adolescente, no era respetada en su identidad. Entonces, eso produce exclusión del sistema educativo, porque produce bullying en el menor de los casos. ¿Está? Digo, hablando como un ejemplo, ¿no? Produce bullying entre los adolescentes, tal vez. Las niñeces, insisto, es un otro momento, tienen otra recepción. Acá por ahí también compartirles que los niños no entienden juguetes de varones y de mujeres cuando son chiquitos. Se los dicen los adultos. Los niños juegan. Si vos le ofreces en un jardín juguetes, espacios de juego, propuestas de juego, los niños van a jugar. Niños, niñas y niñas van a jugar. Si hubiera en todos los sistemas educativos baños, los niños irían al baño. No irían al baño de varones y mujeres. Entonces, la pregunta de, ¿y un niño trans a qué baño va? No existiría. Pero es una realidad que existe. Porque hay docentes que se preguntan, ¿a qué baño va el niño? Entonces, digo estas cosas porque hay que ponerle palabras, ponerle propuestas para resolver el conflicto que tienen las niñeces y adolescencias con el no entendimiento y la no apertura de la adultez, con perspectiva de género y diversidad, ¿no? Entonces digo, son cuestiones que un niño que entra en un jardín maternal, muy pequeñito, 3, 4 años, como le pasó a Tito, como le pasa a tantos niños y niñas y adolescentes, personas transgénero, que a muy temprana edad lo son, nos pasó una vez que tomé conocimiento, a los 4 años hizo pis, le quisieron cambiar las medias y no se quiso poner porque eran rosa, por ejemplo. ¿Sí? La única que encontraron eran las medias rosas. Pero el niño no se quería poner porque eran rosas, y eso es de nenas. Entonces,
esto nos da la pauta que en esa familia hay un estereotipo todavía rígidamente binario y heteronormativo que se va trasladando. Entonces, también reconocer que todavía en nuestra sociedad es así, y es por eso que existe mucho la burla, el prejuicio, y solo la adulta se pregunta, digamos, bueno, pero mañana va a cambiar. Yo creo que eso es algo que la persona quiere que cambie, pero no es lo que va a suceder, digamos, ¿no? Es la persona que se autopercibe de una determinada manera lo es. Esto siempre nosotros hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes aquí que son heterosexuales saben desde qué día lo son? ¿No? ¿Desde qué día son heterosexuales? O si fueron al psicólogo para saber qué tan heterosexual se sienten. O si fueron al psicólogo para saber, para analizarse qué tan cisgénero se sienten. O sea, ¿están seguros que son cisgénero? ¿No? Entonces, ¿qué es ser cisgénero? Una persona que se autopercibe, ¿sí?, con el sexo biológico de nacimiento. Yo, por ejemplo, nací con vulva, me siento y me autopercibo mujer, soy una mujer cisgénero, ¿sí? Entonces, yo nunca me mandaron al psicólogo para saber qué tan cisgénero me siento, pero aún al día de hoy se sigue mandando al psicólogo a la niñez transgénero, para que haga su transición, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ese sería el camino que tenemos que evitar que siga sucediendo, ¿no? La persona que se siente transgénero se debería sentir transgénero y crecer, y tan simple como eso. Pero no está siendo tan simple como eso, porque no solo son estigmatizadas estas niñeces y adolescencias, sino también sus familias que acompañan, porque las familias que acompañan son las familias que los hacen transgénero, ¿no? O sea, tipo. Entonces, digo que me parece esto, como poder charlar estas cosas. ¿Cómo se relacionaba Tito con su nombre anterior? Ah, bueno, ahí me parece que es para vos, Guadita. No tuvo conflicto con el nombre hasta un día que dijo que empezó a ensayar otros nombres, que empezó, que se llamaba Pisculichi, que después a los 2 días Máximo, a los 2 días Tito, y listo, se llamó Tito y el otro nombre no se pudo pronunciar más. Y cada vez que alguien, que a nosotros al principio nos pasaba, con un reto o sin pensar, se nos escapaba el otro nombre, era un drama, y a los compañeritos que si bien entendían y les daba más o menos lo mismo, lo que fuera, también les costó el cambio de nombre, también venía medio enojado con eso. Una vez que se cambió el nombre, nada, el otro nombre quedó sepultado. Pero mientras lo usó estuvo bien. Antes de que sigan, Daniela, la mamá de Calo, les manda un abrazo enorme. Hoy quería estar, pero no puedo, está preparando el cumple, que lo va a festejar el sábado. Así que bueno, me dijo que les mandara un abrazo gigante, que los adora. Ah, qué lindo, gracias, igual. Besos de parte mía. Creo que la otra también es para vos, Guadita. ¿Cómo le fue a Tito con sus compañeritos y maestros? ¿La escuela pudo acompañar? Con los compañeritos, bien, no tuvo, no tuvo mucho conflicto con los compañeros, por ahí sí, algunos más grandes que lo señalaban en la puerta cuando se había cortado el pelo, pero su grupo, con su grupo, que es con el que se había hablado, no había conflicto. Lo que pasa es que se había hablado solo con su grupo, no se había hablado de lo que pasaba con el resto de los grupos o de que este tipo de niñeces iban a surgir o iba a aparecer, ahí por ahí faltó ESI, por lo menos en el jardín, como para saber que una alumna que iba ahora era alumno, porque pues, si bien no eran compañeros directos, sí se cruzaban en muchos sectores y se cruzaban también con alumnos de primaria. De hecho tiene hermana en primaria, entonces había más de un grupo involucrado que sabía de que Tito había hecho la transición, entonces ahí hubo muchas situaciones incómodas para él, incómodas
que rozaban lo discriminatorio, porque eran señalamientos o risas que yo veía, que él veía y que incomodaban y lo hacían sentir mal. Su grupo, estrictamente, bien. Docentes con los que tenía relación en ese momento, bien, o sea, la directora entendía, la docente trataba de acompañar a la velocidad que podía, que no era la velocidad de Tito, porque Tito iba mucho más rápido de lo que podía ir el resto. Pero bueno, ahí nos tenía a nosotros presionando todo el tiempo para que, por favor, qué sé yo, una boludez. El cuaderno de él lo ponía en la caja de varones y volvía en la caja de nenas, y eso era un conflicto que le generaba a él que no terminaba nunca, hasta que decidieron meses después unificar la caja, porque los cuadernos numerados, él tenía el número 15 y los varones terminaban en el 30, entonces su cuaderno volvía en la caja de nena. Hasta que le tachamos el número y le pusimos 31, y como para que no volviera más en otra caja, pero son situaciones de muy fácil resolución, pero que no se resolvían. Entonces, era difícil. Sé que fue difícil con los docentes de educación física, porque en el medio estaba la pileta y los vestuarios y todo eso, y que eso generó conflictos que a mí no se me transmitían, a mí no me decían nada, pero yo sabía que lo sabía, porque notaba el lenguaje corporal del docente, que lo tenía que agarrar en la pileta cuando era un nene con malla de varón, pero habrán visto una nena en tetas, entonces les incomodaba por ahí agarrar el cuerpo desnudo de una criatura, que son todos iguales aparte, pero bueno, sí, generó incomodidades. Generó incomodidades. Yo sé que a la directora eso le costó un montón de charlas con los docentes, de las que yo por supuesto no participaba, no me enteraba, pero sí costó que lo dejen usar el vestuario, costó mucho. Yo quiero hacer un comentario, si puedo ahora, Sí, claro. relacionado con, me hace pensar el testimonio de Guadalupe y lo que comentaron Claudia y Jorge acerca de qué desea una como docente, o como yo me identifico como docente de nivel inicial, ¿no? Y como madre también, hacia los niños, las niñas, los niñes. Y me parece que es la felicidad de esas personas, ¿no? De esos seres, la felicidad lo más plena posible. Pero me trajo el recuerdo de un alumno varón, y lo voy a hablar así porque es de hace muchos años, más de 15, un varón de 5 años en un jardín que nunca verbalizó identificarse con un género o con otro, pero recurrentemente y todos los días jugaba con los juguetes de las nenas, jugaba con las nenas, se disfrazaba de nena, si podía se pintaba los labios, y para los chicos no había conflicto, o sea, nadie, aunque era sala de 5, nadie lo juzgaba. Pero tenía una familia, la mamá, una chica con mucha ternura, y un papá muy rígido. Todo anduvo bien hasta que empezó a venir a mitad de año la hermanita de sala de 3. Se ve que la hermanita lo contó, nosotras nada. Nosotros, los chicos juegan, como decías vos, Claudia, los chicos juegan lo que quieren. Se ve que la hermanita lo contó en la casa, y el papá se enojó mucho, vino a hacer un planteo del jardín, a prohibirnos que le permitiéramos juegos de nena, y yo no estuve a la altura. Ahora era la docente de ese grupo, pero me doy cuenta que no estuve a la altura, está bien que hace muchos años, de defender ese derecho de ese niño a otro nivel, porque la verdad que pude tener una charla con él, pero no fui más allá, tampoco tenía herramientas, creo. Y se desencadenó después con un fin de semana donde el papá tomó todas las muñecas que estaban en la casa de la hermanita e hizo una fogata para impedir que este nene jugara con eso. Años después yo supe, ya no, en esta en la primaria, supe que tuvo un intento de suicidio en la pubertad, y hace un par de años, 3 o 4 años, ya debe tener 17 o 16 o quizás más. Lo vi en la calle en una marcha con signos de transición,
y lo vi de lejos y me alegró un poco ver que había encontrado un camino, supe que se fue de la casa, bueno, pero ahora estoy pensando de su sufrimiento, de cuánto dolor. Nada, quería transmitirles eso porque es lo que estoy sintiendo así, hasta físicamente. Una de las primeras cosas que nosotros notamos, que en el 95%, por no decir en el 99% de los casos hay, es desconocimiento, ¿sí? Y bueno, de la mano del desconocimiento vienen los miedos, viene por las dudas no hago nada, o por el contrario, ¿no? Viene tal vez la censura, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante brindar información, trabajar interdisciplinariamente, es decir, tener la posibilidad de poder nutrirse de todas las aristas, porque sí, digamos, yo siempre digo que es como una línea en donde el principio puede ser, o sea, como dos extremos, ¿no? Entre la vida y la muerte. En eso consiste, ¿no? En la transición de las personas. Tranquilamente transicionar es potenciarse, es crecer, es reconocerse, es aceptarse, pero sin embargo todo eso también puede ser un camino de infierno, porque transicionar aún hoy para las personas travesti trans, y lo digo travesti también porque hay personas que se reconocen de esa manera política de serlo, entonces para visibilizarlo, que la palabra travesti no es mala, es un concepto político, como político, no político partidario, sino como concepción política. Porque todavía sufren las personas mucha vulneración cotidiana. No hay persona que se quiera disfrazar de algo. Las personas quieren ser. Entonces, se utilizaba, ¿no? en nuestra antigua cultura esta posibilidad en momentos de carnaval de disfrazarse. Y era el momento en donde las personas, travesti, trans, podían ser, sin que nadie las cuestione. Entonces, tendríamos que, es por eso también que en las despedidas de soltero, ¿no? También se utiliza un poco esta figura del travestismo para la burla, ¿no? Entonces, hay que jugar o propiciar el juego en nuestro momento cultural, en donde esos juegos y esas propuestas nos diviertan y no tengamos que vulnerar derechos de personas a través de esas propuestas, ¿no? Analía está levantando la mano, perdón. Bueno, compartir eso. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Bien, muy bien. Yo no sé si voy a poder ser ordenada en lo que quiero decir, porque el tema me interpela mucho. Si tengo que decir algo, me moviliza hasta acá, ¿no? Acá en esta zona. Corazón. Porque hay cosas que uno, qué sé yo, las piensas más o menos en estos espacios que nos juntamos y hablamos. Entonces decimos, bueno, la hegemonía cultural, el que te hagan creer que perteneces a a un espacio de normalidad, bueno, lo que más o menos siempre se ha hablado, pero lo que más me impactó a partir del testimonio de Guadalupe es la falta de humanidad, la falta de amor, la falta de respeto, la invasión sobre el otro u otro, ¿no? Yo digo, creo que, sobre todo en familias así más rígidas, ningún hijo heterosexual le va a explicar a su padre su sexualidad. En cambio, una persona gay o trans, además tiene que pensar que le tiene que decir a su propio padre que tiene una condición o una decisión, o como lo llamen, y que su propia familia no lo admita. Es decir, lo que más me impacta, no sé si soy clara, es la falta de condición humana frente a la diferencia. Porque la hegemonía cultural la podemos luchar, el verticalismo del sistema educativo lo podemos luchar, pero lo más difícil va a ser despertar la conciencia, despertar esta cosa de que
Cada uno es, como puede, como le sale, como quiere. Y eso la verdad que no es que no me haya pasado otras veces, pero por ahí, por la forma de decirlo, por un testimonio real, la verdad, muy conmocionada. Muchas gracias y bueno, y seguiremos como podamos para que esto se vaya repitiendo. Buenísimo, gracias Analía. Virginia o Guanto tenían la palabra. Hola, ¿cómo le va a todos? Soy Virginia, trabajo de médica pediatra. Bueno, un montón de cosas me encantaría decir, pero voy a tratar de ser breve. Lo que dijo Jorge, esto de qué pasa cuando nosotros nacemos y ya nos ponen un género, ¿no? Alguna vez yo me pregunté si estoy de acuerdo con el nombre, con el género que me pusieron. No, porque en mi época no se cuestionaban estas cosas, o por lo menos a mí no se me dio la oportunidad o no lo generé, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Somos generaciones que no, creo que no nos hemos intentado cuestionar el género por la heteronorma, la, la forma cultural de que nos han criado, ¿no? Por otro lado, Claudia, vos dijiste, falta mucho, me parece que se está haciendo mucho, me parece que ya se está haciendo mucho, más allá de que falta mucho para poder acompañar a estas niñeces y estas adolescencias, pero yo hace poco tiempo te contacté a vos y te dije, ayúdame a cómo hago en mi consultorio para acompañar a estas niñeces y vos me dijiste simplemente escuchalas. Y hoy te puedo decir, después de creo que medio año quizás que te contacté, hay una diferencia en mí. Y hay una diferencia en estas niñeces que estoy acompañando en el consultorio. Entonces como que se están haciendo cosas. Y creo que cada vez avanzamos más y este encuentro hoy va a deconstruir quizás los pensamientos de muchas y muchos docentes que nos están acompañando en esta charla. Respecto a Guadalupe, te puedo decir que te conocí en un Ateneo de Pediatría. Te presentaron a vos y a Tito, el equipo del HPC, ¿sí? Los pusieron de ejemplo. En ese momento claramente lo médico cuestionó este cambio de género, se habló de por qué tan chiquititos. Yo la verdad que ahí empecé a darme cuenta y a quizás empezar a escuchar, ¿no? Estas cuestiones, pero qué loco para mí haberte conocido en un Ateneo de un servicio de pediatría de la municipalidad, y te agradezco que hoy estés acá y te pueda conocer, y siempre tuve esa situación de querer conocerte, y hoy estoy re agradecida porque te estoy viendo. Y bueno, después decirles que, por otro lado, me pongo a disposición de todas las personas que hoy me estén escuchando, que yo trabajo en la municipalidad, me pueden contactar, me pueden no derivar porque no son pacientes, pero sí puedo hacer un espacio de escucha para no solo las infancias, adolescencias, sino también para las familias, porque creo que es eso, es escuchar, como me dijo Claudia en su momento, escuchar. Un claro ejemplo es, ¿cómo te llamás vos? María Virginia, pero vos ¿cómo querés que te llamen? Virginia, por ejemplo, no María. Bueno, vos ¿cómo te llaman en la escuela? Me dicen María, pero yo quiero que me llamen Virginia. Y pero vos le dijiste a la escuela, y sí, me contestan muchos papás, pero su primer nombre es María, que es lo que dijo Ariel hoy. Su primer nombre es María, en la lista está como María, entonces yo lo tengo que llamar María. Bueno, esto es algo sin la transición de género, pero en la habitualidad. ¿Por qué no les preguntamos a estas niñeces cómo quieren y cómo desean ser llamados? Con un simple nombre hacemos un montón de diferencia. Y esto de la deconstrucción de estereotipos, sin dudas, que empieza desde las infancias, porque otra de las cosas que aprendí es que los adultos no nacen travestis. Entonces, demos la posibilidad de cambio, ¿no? De esta heteronorma, de este cisgénero, desde las infancias. Aceptemos estas infancias libres de estereotipos. Y se puede trabajar un montón desde las escuelas, desde el consultorio de pediatría, no ponerles el rótulo porque vengan con la ropita rosada, ponerles la carpeta de la historia clínica rosada y celeste. Ya eso no tendría que existir. Pero bueno, esa es la deconstrucción y yo creo que se ha avanzado bastante. En salud falta mucho en salud, pero creo que hay que seguir con estos encuentros, visibilizando. Como te digo, Guadalupe, yo te conocí en un Ateneo de Pediatría y si no te hubieran presentado a vos y a Tito,
yo quizás no me hubiera hoy deconstruido y dándome cuenta de que existe esta realidad, ¿no? En estas infancias y que hoy puedo acompañarlas y que puedo respetarlas y que puedo cuidarlas, ¿no? Así que, bueno, nada, me pongo a disposición, agradezco el encuentro y creo que todas estas pequeñeces hacen muchas construcciones, así que ojalá que se sigan haciendo y podamos participar. Gracias. Gracias, Virginia. Sí, sin lugar a dudas, que no se me interprete que no se ha hecho mucho, al contrario. Yo tengo 49 años, así que hace muchos años que soy gay y antes no podía decir que era gay porque me echaban de mi trabajo, así que claramente ha cambiado mucho la realidad. Soy la primera persona que sé que hemos cambiado mucho como militante de la diversidad, así es que celebro cada encuentro y cada granito de arena que podemos aportar y compartirles que Tito no es solamente el movilizador de que su familia entienda su identidad, sino también de que se genere en nuestra ciudad el Día de la Visibilidad de la Niñez Trans y no hegemónica, que son los 14 de mayo desde este año que pasó. Así que el próximo año vamos a hacer una actividad cultural y educativa, porque de eso se trata ese día. Así que compartirles esto también, que hay un día en nuestra ciudad que es el Día de la Visibilidad, y la idea de ese día, que es el día que Tito hizo su rectificación de partida en la ciudad, es justamente para que podamos visibilizar no solo a las niñeces y adolescencias, sino a sus familias, a sus docentes, a sus médicas, todas aquellas que ya eligieron este camino de la deconstrucción, que no es un momento, es un camino. El camino, cuanto más avanzado estamos, es mejor, y cuanto más seamos quienes tomamos ese camino también. Anto estaba por ahí, que quería preguntar, Anto Borgo, ahí había tomado la palabra, quería pegar. Sí, hola, buenas tardes. Más que preguntar, estaba reflexionando, ¿no? Lo que estaba contando la seño de Jardín Inicial, esa anécdota que pasó hace 15 años con ese ser, y iba pensando cómo las docentes, yo estoy estudiando para ser profe de música, ¿qué herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas se le puede brindar a la docente? Porque no deja de ser eso, también como dijo ella, también es mamá, me imagino que cada cual tendrá su religión, entonces depende de la religión que tengas, es también tu manera de desenvolverte. Hace 15 años que en la casa de esa persona que quemaron las muñecas hasta de su hermana, ¿cómo veo que esta situación, ¿no? de autopercibirse con un género diferente, la primera lucha es en tu casa, es con tu familia. Hoy las cosas, por lo que cuenta Guadalupe y por lo que escuché de Lulú, de Gabriela Mancilla, que tienen un apoyo de la familia, son diferentes, pero hace tantos años, que no son tantos, 10 años. ¿Cómo es, no? Porque si sos judío no te discriminan en tu casa, si sos negro no te discriminan en tu casa, pero si sos gay y si encima planteás cambiar el género autopercibido, toda la lucha de toda la familia en sí. Entonces, ¿qué herramientas podés tener vos en el aula para acompañar y sostener y contener a ese ser y a la familia, a todo el trabajo institucional? Como decía Guadalupe, faltó en la institución trabajar la ESI, porque se trabajó en el grado o en el grupito de Tito, pero los más grandes, cómo señalan. Y también me pongo a pensar de las personas que hoy conozco, que ya tienen su transición, que ya tendrán 40, 50 años, ¿cómo habrá sido su infancia? Esto que decían, cuidemos la infancia, o sea, el objetivo es que sufran el menor tiempo posible. Y como decía Guadalupe, Tito por lo menos sufrió poco, que 2 años es un montón, o sea, no soy mamá, pero debe ser horrible ver a tu hija sufriendo mal. Entonces 2 años debe ser una eternidad, si bien es muy poco en comparación de otra cantidad de casos. Pero veo eso, ¿no? De decir, una persona de 40 años que ya está feliz con su transición, con su género autopercibido, ¿cómo habrá sido de niña, ¿no? ¿Cómo le habrá pasado? Ojalá que sigamos teniendo herramientas, que esto sea cada vez más
natural, que no haya que ir al psicólogo ni a la psiquiatra para encarar una transición y que esto sea así más natural. Ojalá que tengamos herramientas los estudiantes, sobre todo en formación, docentes, y que empecemos a contenernos como ciudad, como sociedad. Después, si alguien me quiere aclarar, porque escuchaba que Claudia decía que travesti es una postura política. ¿Cuál es la diferencia entre el transexual, transgénero y travesti? Si alguien después me lo quiere aclarar. Gracias por la charla y por todas las experiencias compartidas. Gracias, Santo. Guadita, ¿querés hablar vos? Sí, no, yo le quería decir que esto de la exclusión del hogar sigue siendo el principal lugar de exclusión, el hogar, por eso es tan importante la contención escolar, porque el chico va de su casa al colegio prácticamente, no tiene muchos otros ámbitos para socializar, y si está excluido en la casa y está excluido en el colegio, termina en la calle. Las familias que acompañan somos varias, pero somos pocas. De hecho, en el grupo de padres que tenemos y de madres, seremos cerca de 30, la mayoría somos madres y padres de varones trans, o sea que las mujeres trans o travestis no están teniendo acompañamiento, porque no es que hay mayoría, los padres y las madres de las nenas trans de adolescentes no acompañan directamente. Sí hay varios padres de nenas chiquitas, 3 o 4, pero los de las adolescentes no. O sea que esto de la exclusión, de que le quemen las muñecas o de que no los acompañen o de que se los repriman, sigue pasando. No es que no pasa, sigue pasando. Es más, nos ha costado años atraer a madres para que acepten a los hijos y los acompañen a hacer la rectificación, porque siendo menores solos no podían, pero te digo, ahora, 2 años nos han costado algunas que finalmente acompañan, pero bueno, a todas las edades cuesta, y hay algunas que ni se acercan, así que imagínate que esto pasa. Si pasa en la casa y en el colegio encima no tienen a nadie que los contenga, y sí, no me sorprende que terminen con intentos de suicidio, con problemas de consumo problemáticos o con cualquier otra cosa, porque no tienen a dónde recurrir. No tienen ninguna contención. Gracias, Guadita. Ahí hicieron una pregunta y levantó la mano Cintia Pili, que calculo que, más allá de hacer su aporte, tal vez pueda contestar a la pregunta de la diferencia entre una persona transgénero, transexual y travesti. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No iba a hablar, pero bueno, como había 2 o 3 preguntas ahí que me parecía importante intervenir. En principio, felicitarla a Guadalupe, bueno, a Jorge, a vos, Claudia, por el gran trabajo que vienen haciendo todos los días y el gran trabajo que podemos llevar adelante durante la pandemia, ¿no? Que me parece importante rescatar esta unidad que tuvimos y entender que debíamos estar al lado de nuestras compañeras. Así que nada, Guada, felicitarte, gracias por la valentía, como siempre te lo digo. La verdad que en mi caso yo tengo más de 40 y menos de 50, y la verdad que las compañeras, nosotras decimos que quienes hemos transitado los caminos donde no teníamos a nuestros papás, a nuestros padres, o no comprendían. En mi caso yo nací en un pueblo, en la ciudad de Balcarce, y me vine a la ciudad de Mar del Plata desde muy pequeñas, con tan solo 12 años. Es decir, anteriormente a los 12 años viví en un pueblo que es Balcarce, que si bien está acá a 60 kilómetros, pero que es un pueblo, como todo pueblo, infierno grande,
pueblo chico, infierno grande, que es un dicho que realmente yo lo transité, ese dicho en la ciudad donde vivía. Mi familia no me expulsó, pero no comprendía, ¿no? Entonces yo quería ser quien soy. Y me vine a Mar del Plata, una ciudad tan grande, y transité por distintos caminos, ¿no? Dejando de lado la educación, ahí veo que hay un montón de personas que están participando, que forman parte del sistema educativo, pero quiero ir un poquito más atrás. Cuando vine a Mar del Plata, transité caminos muy difíciles, viví en la calle, comí de la basura, tuve el tránsito por el camino de la prostitución como única alternativa, dejando de lado jugar como cualquier niña o niño de 12, niñe de 12 años, también la educación, dejando de lado la educación, ¿no? Y cuando comencé a transitar el camino educativo, que es el segundo lugar de sociabilización, también me encontré con muchas barreras. Digo, es más, yo recuerdo, lo tengo siempre presente y siempre lo cuento, una vez me hice pis encima en plena aula porque me limitaban a qué baño iba, ¿no? Y si iba al baño de los varones, porque ese era el baño que a mí se me asignaba para ir, tenía no solo un portero o portera o auxiliar en la puerta del baño, sino aparte la incomodidad que yo generaba en mis compañeros varones, ¿no? Entonces prefería no ir al baño, primero para no incomodar a mis compañeros y aparte para ir al baño que me correspondía, porque lo que siempre tuve, siempre supe mis derechos y siempre supe que no era lo que me imponían, sino lo que yo realmente sentía, ¿no? Las personas trans, travesti, somos revolucionarias y Tito es revolucionario porque él sabía lo que quería y a pesar de ser tan chiquitito, luchó por su sentir, ¿no? Me parece que es fundamental eso, que es muy importante y que por suerte tuvo el acompañamiento de su familia y su mamá, ¿no? Digo, no todos las niñas tienen esa posibilidad. Nosotras no la tuvimos, en mi caso no la tuve, volví a ver a mi familia a los 18 años y transité todos estos caminos que les vengo contando, la represión policial, bueno, un montón de cosas, que no quiero hacer largo porque en realidad quiero escuchar a los demás, a quienes están participando, a los docentes, las experiencias que tienen, y en principio no tener como un caso, no es un caso, es una alumna o alumne más de la escuela, ¿no? No es un caso, hay que dejar ser y acompañar, sí, por supuesto, pero dejar ser, no como algo que tengo este problema, no es un problema. El problema lo generamos los grandes, las personas grandes generamos ese problema. Me parece que eso es fundamental. Hay cambios y hemos generado cambios y esa base de muchas compañeras que hoy ya no están y eso es importante remarcarlo también. El colectivo trans travesti, a pesar de todos los avances que tenemos, no supera los 35, 40 años porque se mueren. Hay un concepto que se llama travesticidio social y que es muy importante porque es un concepto que todas las muertes que tenemos en esa edad tan corta, ¿no? Tienen que ver con son todas muertes evitables. Y somos todos y todas quienes formamos parte de esta sociedad responsables de alguna manera de esas muertes, ¿no? Me parece que es importante. Y por último, yo me considero, por ejemplo, una persona travesti. Primero porque es mi identidad y porque es un concepto político, como decía Claudia, porque la palabra travesti, travesaño, traba, eran palabras puto, torta, marimacho, eran palabras ofensivas, ¿no? Y nosotras las tomamos a esas palabras y que tanto luchamos para que esas palabras, porque aparte no figuran en el diccionario, digamos, esas palabras, ¿no? Y nosotras la tomamos como un concepto político. ¿Por qué la tomamos como un concepto político? Y es claramente un concepto político. Yo estoy orgullosa de ser traba, travesaño, y salgo a la vida con orgullo. A decir, sí, soy traba, travesaño, travesti, y aparte, otra cuestión importante, digo, las personas travestis trans somos pocas las que hemos podido salir de la prostitución, de la marginalidad,
y de un montón de cuestiones, justamente por la lucha, ¿no? Nadie nos regaló nada, si bien por supuesto, y lo debemos remarcar, que tuvimos un gobierno que nos acompañó, y es claro eso, pero somos quienes hemos salido a la calle y hemos combatido cualquier vulneración de nuestros derechos y hemos defendido todo lo logrado. En unidad, a pesar de las diferencias, hemos estado ahí. Así que nada, felicitar, Claudia, la importancia, creo, esta cantidad de personas, hay un montón de gente que se ha comprometido, digamos, a escuchar este maravilloso conversatorio, charla o como le querramos llamar, y tan interesante. Así que no sé si respondí esa pregunta, la pregunta que hacía, pero bueno, me extendí un poquito para contar un poco quién soy, quién me considero sobreviviente a tanto daño causado y entender que cada uno de nosotros, un granito de arena desde ese sistema educativo o donde nos toque estar, va a ser importante a una transformación y a una mejor calidad de vida de niñas y niños, estamos hablando, ¿no? De niñas y niños. No hace falta ser madre o ser padre para entender que hay un niño y una niña que sufre. Digo, en el lugar que nos encontremos, tener ese compromiso de que ese niño y esa niña pueda ser feliz, pueda vivir con libertad, que eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, sí. Yo para mí está más que contestado, pero tal vez ampliar un chiquitín en la palabra transexual. Se dice a esta persona que ha hecho su transición quirúrgicamente y ha sido reasignado su sexo biológico al nacer conforme su autopercepción. Entonces, tal vez esa pequeña distinción entre la persona transexual es ella. Las personas transgénero simplemente tan solo son estas personas que viven su género distinto al sexo biológico autopercibido. Entonces, por eso hablaba de este concepto travesti como concepto político, ¿no? Así que, bueno, esa es la respuesta. Hay otra pregunta que dice, tengo una alumna de quinto año de secundaria, que no hizo el cambio de nombre, quiere que la llamen por el apellido. Sí, claro, para que no sufra, digamos. No sé cómo acompañarla. No quiero interferir en su proceso, pero por ahí necesita avanzar y que no sepa cómo. Para que una persona se sienta cómoda para poder llegar a alguien, yo creo que cada uno de ustedes sabe cómo hacerlo. Es simplemente ser receptivos, receptivas. Esa escucha activa de la que hablamos es muy importante. Escucha activa y afectiva, es decir, escucha activa, ¿sí? Y afectiva, lejos de los prejuicios propios. A veces hablo esto porque hay personas que pueden ser religiosas, personas que pueden tener una determinada percepción, y cuando ocupamos un rol, esto hace un ratito lo hablamos, un rol fundamental, sobre todo en las niñeces y adolescencias, desde nuestra función, tenemos que dejar de lado nuestras creencias y nuestros prejuicios para tener una escucha activa y afectiva, ¿sí? Eso no quita que seamos menos religiosos y tampoco que podamos seguir teniendo prejuicios. Creo que todas las personas podemos tener prejuicios. Bueno, desde ese lugar me parece que contesto un poquito, porque esa persona, cuando se sienta cómoda, va a poder decirles lo que necesita. Así que desde ese lugar me parece que no hay recetas mágicas. Por eso nosotros tocamos la sensibilidad y hablamos de talleres de sensibilización. Creo que lo único que nos hace falta es sensibilizarnos con estos temas para poder abrir nuestros corazones y las respuestas aparecen. ¿Hay alguien más que abrió? A ver, Analía creo que también volvió a preguntar algo, creo que puede ser. Y me encanta, Benjamín, que está acá presente, quiere tomar la palabra también. Benja es un compañero de la organización, estaría bueno que lo podamos escuchar. Ana, sí, decime. No, lo mío es un comentario muy sencillo al lado de los testimonios, gracias Cintia, que están dando, pero me quedó así como dando vuelta en la cabeza la simbología del fuego en la historia del mundo cuando hay que hacer desaparecer algo, o no visibilizarlo, o no sé si no poder asumirlo. Entonces todo se quema, todo va para el fuego, personas, libros, muñecas,
Y me parece como, no sé, una imagen muy potente de impotencia frente a aquello con lo que no se puede, me parece, o que no hay capacidad para asumir y resolver. Eso era un comentario porque digo, se quemaron muñecas, se quemaron personas, se quemaron libros, y el fuego es como la forma de terminar con todo. Le quería agradecer a Cintia por exponer públicamente su historia, que seguramente ya la tiene muy asumida, pero que bueno, siempre hablar delante de los demás de uno mismo no es sencillo. Gracias, Analía. Cintia y Daniela Castro son las ideólogas de que exista AMI, esta ONG, así que Cintia forma parte, diría yo, socia fundadora de AMI, así que es una gran compañera, muy querida y para mí hermana de la vida. Benja. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero te felicito mucho, Guada, la verdad que increíble lo que dijiste, Pili, te quiero muchísimo, impecable como siempre. Y yo quería contar un poquito, yo soy un varón trans, tengo 30 años, me empecé a autopercibir como varón más o menos a los 3 años también, un poquito antes cuando empecé a hablar. Le preguntaba a mi papá por qué no había nacido varón y no sabía qué responderme claramente. Nada, a los 18 recién, que fue en el año 2009, pude empezar el tratamiento de hormonas, antes de la ley de identidad de género. Me parece muy importante que haya docentes acá en este momento, porque yo al arrancar antes de la ley de identidad de género y al arrancar las hormonas a los 18 años, siendo mayor de edad, y habiendo pasado por psiquiatras, psicólogos, todo, para corroborar de que no tenía ninguna patología, sufrí mucho bullying. ¿Por qué? Porque tenía nombre femenino y tenía barba, un poquito menos que ahora, pero tenía barba. Y el colegio lo tuve que abandonar porque las docentes me discriminaban mucho. Me acuerdo un día que estaban tomando la lista y me llamaron y yo dije presente y la profesora me dijo, ¿pero vos qué sos? ¿Sos varón o mujer? Y se empezaron todos a reír todo y tuve que agarrar mis cosas y me tuve que ir y nunca más fui al colegio. Lo terminé de adulto en el Fines. Así que me parece muy importante de que los docentes acompañen, escuchen, y bueno, obviamente que cuando uno se autopercibe, se da cuenta, un docente. Entonces lo importante para mí es acompañar y preguntar cómo te autopercibís, cómo te gustaría que te llame. No importa acá si tenés o no el documento hecho, lo principal yo creo que es respetar, acompañar, porque cambia muchísimo, la verdad, cuando yo me pude hacer el documento en el 2012, cuando salió la ley de identidad de género, a mí me hizo feliz haberme hecho el cambio, por un lado, pero por otro fue como, bueno, ya está. O sea, yo venía desde que tengo 14 años, desde el año 2005 que vengo con abogado, tratando de cambiarme el documento y me rechazaban de todos lados, de todos los juzgados. Entonces fue como que en el 2012, cuando me dieron mi documento, fue como, bueno, al fin, o sea, teníamos que esperar a que salga una ley para que reconozca mi identidad, pero bueno, ya está. Así que me pone muy feliz, la verdad que siento que sí, que se está avanzando muchísimo y creo que falta mucho más todavía porque sé que hay muchos lugares que no se respeta la identidad autopercibida y así que me parece muy importante y me pone muy feliz que estén estos talleres porque la verdad que a mí me hubiera hecho muy feliz que siempre me hubieran respetado. Así que nada, impecable todo. Les mando un abrazo. Gracias, Benja. Bueno, hay muchas personas que por ahí ya se están retirando, llevamos ahorita 40, así que estos son temas que movilizan mucho, entonces, y no vamos a poder compartir. Tenemos que hacer una segunda parte, Claudia. No, hay muchas experiencias, muy bonito. Tal vez esto como una introducción. Sepan que existe una ley, que es la Ley de Identidad de Género, la 26743, la pueden leer, son 15 artículos, es muy amena, ahí lo dice todo, cuáles son los derechos, y tantito hay otras leyes, como la Ley Micaela, en la cual podemos, ¿sí?, tener una readecuación desde el Estado.
La ley Micaela, digamos, también la podemos nosotros tomar el espíritu de esa ley y desde los ámbitos privados también tomarla para poder reeducarnos, reaprender y poder entrar en este camino de la deconstrucción tan necesaria para que hagamos una sociedad verdaderamente inclusiva y que no sea un eslogan. Bueno, yo no sé si Jorge, Guadita quieren decir algo más, siempre hay mucho para decir. Pero bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales como AMI Mar del Plata, tanto en Facebook como en Instagram. Nosotras tenemos un taller fijo, por el momento vamos a ir ampliando nuestra cartelera ya que ahora tenemos sede, pero los primeros jueves de cada mes a las 18 horas todavía es virtual. Son los talleres de familiares y entornos afectivos, estos talleres que coordina Guadita Pavón y Viviana Rojas, que no pudo estar con nosotras, que es la otra mamá que acompaña este proceso de otras familias y los segundos jueves es para los jóvenes y para los adolescentes. Estos son talleres fijos que tenemos hace 3 años y esos talleres son acompañados y asistidos por este equipo interdisciplinario, que hoy parte de ese equipo estamos aquí. Así que bueno, eso por ahora. Si quieren Jorge y Guadita decir algo que por ahí me haya olvidado, que sea bueno compartirlo, y estamos a disposición. Claudia, discúlpame que no levanté la mano, pero quería recordar que ya que hay docentes, como dijo acá Laura, el tema también de acompañar, de paso, ya que estamos hablando de los talleres, es que si alguno tiene alguna alumna, nosotros tenemos los segundos jueves de cada mes, acompañamos a jóvenes y adolescentes. O sea que una forma de acompañar también para los docentes es recomendarles nuestro taller, así nosotros desde nuestra experiencia sabemos cómo acompañar esa transición. Eso quería aclarar. Perfecto. Sí, bueno, uno de los coordinadores de ese grupo es Benja, el otro es Mati, el otro es Agustín, que no están acá. Así que sí, es verdad. Y también se están sumando feminidades también a acompañar ese taller, como Maguita, Sofi, bueno, tantitas compañeras que están en la organización. Está Martín también, que me encanta que estés Martín acá, él es muy observador, pero también es un compañero trans de la organización. Claudia, bueno, están pidiéndonos que repitan las redes, por favor. AMI Mar del Plata, AMI, Asociación Mundo Igualitario, AMI Mar del Plata en Facebook y así también estamos en Instagram. Ahí compartimos nuestras actividades y ahí también nos pueden encontrar. Y nuestra sede está en Vieites 209, esquina Alem. Y por el momento estamos de lunes a viernes, de 10 a 16, abierto para que puedan ir. Ya vamos a compartir en nuestras redes nuestro número telefónico. Esto es totalmente información porque recién ahora, hace muy poquito, el 5 de septiembre, inauguramos la sede. Así que estamos con toda la cartelera en formación. Pero nos pueden encontrar en las redes y nos pueden encontrar ahí, en Vieites, esquina Lem, lo van a encontrar a Martín, de lunes a viernes, en este momento, de 10 a 16. Para quienes están preguntando por la charla grabada, tengo que investigar bien, porque es la primera vez que logramos grabar una charla en esta plataforma, pero lo que les pediría es que quienes deseen hacerse de esa grabación, que por favor la pidan por mail, al mismo mail en que se inscribieron, que es el del colectivo Faro de la Memoria. Entonces se la reenviamos a vuelta de respuesta. ¿Les parece? Bárbaro, genial. Guadita, Jorge, ¿quieren decir algo? Yo quería decir solamente una cosa, que mientras escuchaban a Lía que hablaba del fuego y de lo invisible, yo me acordaba de lo de la educación sexual, que se tiene tanto miedo de hablar cuando están en jardín, y que las niñas entienden todo sin ningún prejuicio y sin ningún problema, y el miedo es el del adulto, de qué es lo que va a entender o qué es lo que va a querer hacer si uno le da cierta información, y que al no darla le niegan la existencia a todas estas niñeces no hegemónicas, y que se van generando prejuicios para cuando son más grandes, porque en realidad si nunca se habló de esto es porque no existe, y cómo va a existir de un día para el otro, y bueno, nada, termina perjudicando únicamente a las minorías y a niñes y a Benja y a todos los que lo pasaron. Ahí hay una persona. Otra cosa, ¿qué? Y otra cosa es que
que con la discapacidad o con los chicos con discapacidad, hay mucha más experiencia y mucho más entrenamiento en la inclusión de niñas y niños con alguna discapacidad en las aulas, en la forma de enseñar y todo eso. No digo que las niñas y los niños trans tengan una discapacidad, pero sí tienen una necesidad especial, sí tienen necesidad de una atención y una contención especial a la que hay que prestarle más atención, porque ponerle a mi Tito me pregunta, pero ¿esta seño entiende lo que a mí me pasa? O sea, yo puedo hablar con esta seño, y necesitan estar seguros del que el docente que les toca o con los docentes que van a tener contacto entienden lo que le pasa a él. O sea, Tito iba al baño solamente cuando había una docente cuidando el baño, si no, no iba. Y eran baños mixtos y todo, pero, o sea, tienen una necesidad diferente. Lo que pasa es que, bueno, cuesta verla. Eso no. Ahí hay una mamá, Guadita, que está, no sé, tengo entendido, dice, tengo una hija de 4 años, Sofía Alberino, puede ser, que desde comenzó a hablar se referencia con lo masculino, quiere ser príncipe, el pirata, etc. Creo que está transicionando y me gustaría escuchar la experiencia de otras familias. Te invitamos a los talleres de los jueves, que subimos el ID y la reunión, cada primer jueves de cada mes, a las 18, son los talleres. Por el momento está siendo virtual, en este contexto, y más luego en algún momento será bimodal hasta que hagamos esta transición en el contexto de pandemia y retomar. Pero los primeros jueves te invitamos, Sofía, no sé si estás, que puedas participar de estos talleres. La vas a encontrar a Guadita, a Vivi y a tantitas otras madres y padres que están en ese mismo camino. Jorge. No, nada que agregar, la verdad que dijeron todo, simplemente gracias a los testimonios de Guadalupe, Cintia, Benjamín, o sea que son los verdaderos testimonios, digamos, y la verdadera forma de sensibilizar con respecto a estos temas y que ustedes como docentes entiendan lo que viven las personas trans en las familias, en las escuelas, en la calle, en los trabajos, si tienen, obviamente. Así que bueno, eso. De mi parte, nada. Agradecer más que nada y gracias por darme la oportunidad de plantear algunas cosas de mi rol. Bueno, Cris, no sé si querés que agreguemos algo. Bibliografía, básicamente es un poco esto escrito, un poco de estas vivencias y de estos... No, ¿sabes qué te iba a pedir? Si a vos te parece, bueno, ahora estamos improvisando ya, que si te parece, después podemos enviar al mailing que nos quedó de todas las personas que se inscribieron, alguna bibliografía que te parezca interesante, le agrego el texto de la ley, por si lo quieren leer de ahí, y los contactos, bien, ¿sí? Los contactos bien. de ustedes, las redes, todo para que quede ya, y se lo mandamos a vuelta de correo. Bárbaro. ¿Te parece? Bueno, quiero decir como parte de la Comisión de Educación del Faro que me alegro que se haya producido este encuentro. Gracias, María. Y ahora les queda una tarea, multiplicar. Multiplicar es la tarea. Buenísimo. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias, Guadita, por sumarte. Gracias, Jorge. Gracias a los compas que estuvieron acá presentes. Gracias a todas, a todos, a todes. Gracias. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias.